Comenzamos con un tema, dado que es el mes de Pascua, se celebra la Pascua, y es curioso porque, o no tan curioso, porque no solo celebra la Pascua el cristianismo, sino que también celebra la Pascua el judaísmo. Así de que yo lo que quisiera hoy es hacer un poco una combinación, hablar de cuándo comienza la primer cena pascual, cuál fue la primer cena pascual, y después hablar de la última cena pascual que tomó el Señor Jesucristo en la tierra. Y vamos a hablar un poquitito de eso, y para eso yo voy a hacer un poco de historia, ahí ven una acuarela, y voy a contar un poquitito de la historia muy breve de los 12 primeros capítulos del Éxodo. Dice que cuando cambió el rey, el faraón, dice que no conocía a José ni el trato que habían tenido con José en la antigüedad. Y claro, los hebreos empezaron a multiplicar dentro de Egipto y le empezó a dar miedo, porque dice ahí el texto, que eran más fuertes y más numerosos que nosotros. Entonces dijo, en cualquier momento se nos da vuelta, hacen una alianza con alguna potencia extranjera y nos liquidan, desde adentro y desde afuera. Entonces este faraón no se le ocurrió cosa mejor que empezar a matar a los primogénitos, a los que nacían, no a los primogénitos, perdón, a los niños recién nacidos. Y le dice a las parteras, miren, ustedes hagan una cosa, cuando va a dar a luz un bebé hebreo, lo matan. Y si es nena, la preservan. Bueno, las parteras no hicieron esto, desoyeron la voz del faraón, y dice que Dios las guardó y las bendijo, porque las podía mandar a matar por desoír y desobedecer su voz. Entonces, ante esta situación con las parteras, directamente ordenó que todos los niños hebreos que nacieran tenían que ser arrojados al río Nilo. Y así se empezó a hacer. Entonces, la madre de Moisés dice que lo puso en una cesta. Conocemos la historia, la hemos visto en el cine, hace poco hubo una serie de televisión que tuvo mucho éxito. No se ajustan al texto bíblico, pero una idea tenemos más o menos de la historia. Y ahí dice que lo pone en el río y lo arrastra a la corriente hasta donde se estaba bañando la princesa, y ella lo adopta como su hijo. Y viene una historia después bastante larga a continuación, hasta que él se transforma en el libertador elegido por Dios para sacar a su pueblo de Egipto. Un poco un símbolo de lo que sería el Señor Jesucristo, un tipo de Cristo. Aquel que nos rescató, aquel que preparó y eligió Dios para poder liberarnos de la esclavitud del pecado. Y nos libró a través de su muerte en la cruz, de su obra salvífica. Bueno, pero en el caso de Moisés, nos dice la palabra de Dios que varias veces reclama al faraón que tenía que liberar a su pueblo, al pueblo hebreo, pero dice la palabra de Dios que el corazón de faraón estaba duro. Y así vienen esas plagas famosas de Egipto, que las hemos visto tantas veces y que las conocemos, si no lean los 12 primeros capítulos de Éxodo. Y llega un punto, la última plaga o el último juicio de Dios, y dice Dios que iba a enviar a su ángel, al ángel de la muerte, iba a matar a todos los primogénitos de la tierra de Egipto, salvo aquellos, y por eso habla con Moisés y le dice que le hable a los hebreos, que tuvieran pintado el dintel de las puertas con la sangre de un cordero. Ahí vemos el comienzo de la primer Pascua. Le dice Dios le dice a Moisés que le transmita al pueblo, miren, esta noche va a ser una noche especial, va a ser una noche terrible, tremenda. Entonces van a tener que buscar un corderito de 1 año, sin mancha, sin defecto, van a tener que sacrificarlo, van a juntar su sangre, y con esa sangre van a pintar los dinteles de la puerta. Ese corderito lo van a asar, lo van a comer, también lo van a acompañar con hierbas amargas, un símbolo cuando las gusten de la amargura que tuvieron que pasar como esclavos en Egipto, porque el faraón arreció contra ellos, le puso cargas más pesadas, la verdad que el trato era inhumano. Y también con pan de ácimos, con pan sin levadura. Ustedes saben, los que han hecho pan, que le tienen que poner levadura y tienen que esperar que leude.
Le dice no, sin levadura, porque no van a tener tiempo de que leude. Va a ser muy rauda, van a tener que huir, van a tener que ir, porque cuando suceda esto el faraón va a decir que se vayan y hay que agarrar las cosas y marchar. Y todo lo que haya sobrado lo queman en el fuego, para que no quede nada. Y así pasó, vino el ángel de la muerte, esa noche terrible, y dice que se paseó por las calles de Egipto y entró en cada casa de Egipto y mató a todos los primogénitos como un juicio de parte de Dios para que Faraón dejara ir a su pueblo. En medio del dolor y la angustia de Faraón por haber muerto su hijo, autoriza la partida del pueblo. Dice, no quiero saber más nada con esta gente, que se vayan. Después conocemos que lo quiso perseguir y después Dios milagrosamente a través de Moisés abre el Mar Rojo y cruzan el Mar Rojo camino a la tierra prometida, Palestina. Pero vemos que la primera cena es esta, la cena pascual, que es lo que el pueblo judío celebra en este mes. Vamos a ver un poquitito más sobre esta cena pascual. El significado original de este vocablo es Pesaj, es lo que celebran los judíos, es justamente Pesaj, que, que nosotros traducimos como Pascua. Es un vocablo un poco desconocido, puede ser que su sentido más apropiado sea pasar, pasar de largo, exceptuar, también tiene el sentido de preservar, de mostrar misericordia, y hace referencia justamente a los que le comenté. El ángel pasó, pero cuando veía esa sangre que protegía a esa familia en los dinteles de la puerta, seguía de largo. Y es también un símbolo de lo que el Señor Jesucristo hizo por nosotros. El Señor Jesucristo murió en la cruz del Calvario y derramó su sangre. Y la sangre preciosa de Cristo nos ha no solo limpiado de todo pecado, y puede limpiarte de todo pecado, sino que nos cubre y nos guarda. Tenemos la protección de su sangre. Y la ira de Dios y el enemigo y Satanás, nadie puede hacernos nada. ¿Por qué? Porque estamos cubiertos por la obra del Señor Jesucristo. Y se celebraba a partir de la puesta del sol del día 14 del mes de Nisán, el primer mes del calendario judío, el calendario religioso. Tienen dos calendarios los judíos. Este es el calendario religioso, que coincide aproximadamente con el mes de abril de nuestro calendario. Por eso se festeja, los judíos festejan Pascua en esta oportunidad. Y después nos trasladamos, mucho tiempo después, a la última cena pascual del Señor. Y dice así este pasaje de Lucas 14:20, que pueden leer y podemos leer. Cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles. Yo me acuerdo, aquellos que somos históricos de la iglesia, que en la cena del Señor acá teníamos ese texto habíamos puesto, y presidía la cena. Cuando era la hora se sentó, para que no llegáramos tarde, creo que lo ponían, ¿no? Pero bueno, era significativo. Y con él los apóstoles, y les dijo, ¿cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes de que padezca? Porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo, tomad esto y repartidlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más del fruto de la vida hasta que el reino de Dios venga. Y dice que tomó el pan, dio gracias, lo partió, y les dio a cada uno diciendo, esto es mi cuerpo que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí, y yo agrego, como dice Pablo, hasta que venga. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo, esta es la copa del nuevo pacto en mi sangre que por vosotros se derrama. Por eso, hoy vamos a participar a continuación de no una copa, porque somos muchos, pero sí de copita, símbolo de esa copa que el Señor repartió a sus discípulos y le dijo, tomad, bebed, esta es mi sangre del nuevo pacto. Es esa sangre que horas más tarde iba a ser derramada. Y también el pan, símbolo de su cuerpo que iba a ser flagelado, torturado y clavado allí en la cruz. A mí me llama poderosamente la atención estas palabras del Señor. ¿Cuánto he deseado comer con vosotros esta cena?
Y yo quisiera que pensemos un poco en la Pascua, ¿no? Y lo que recordamos este mes. No solo en esas raíces que tiene del judaísmo, sino también en las raíces que tiene en el cristianismo, en esta cena pascual del Señor. Y que escucháramos esas palabras para cada uno de nosotros. Y cada día que nos sentamos los domingos a participar de la cena, pensemos que el Señor nos está diciendo cuánto deseo comer esta Pascua con vos. Ahora, ustedes imagínense que unas horas después el Señor iba a ser entregado, iba a ser torturado y iba a ser muerto. Eran los momentos finales con aquellos que tanto amaba, con sus discípulos. Y seguramente si nosotros supiéramos que hoy, a la madrugada, íbamos a ser arrestados o pasar algo, ¿cómo por lo menos a mí me gustaría reunir a los que más amo, a los hermanos, a la familia, y poder decirle tantas cosas que en el corazón tenemos? Y yo quisiera que se tomen una tarea para el hogar y busquen a partir de San Juan capítulo 13 en adelante y léanlo en esta semana. Pero léanlo con este concepto y con esta visión de que son las últimas palabras del Salvador en esa cena. Y vamos a ver ahí que habla de la preocupación por ellos, habla de cómo deben de amarse, hablan de todo lo que significan para el Señor. Y en esa oración testamental del capítulo 17, que es algo maravilloso, es el corazón abierto del Salvador, intercediendo delante de su Padre por vos, por mí, no solo por los discípulos, sino que dice por aquellos que han de venir después de estos, lo podamos leer para estas fechas tan importantes. Del capítulo 13 de San Juan en adelante, no tenemos tiempo de leerlo. El Señor quería reunirlos. El Señor tenía muchas cosas que decirle, le dijo cosas trascendentes. Ahora, yo quisiera que hoy, cuando participemos de la cena, pensemos en esas palabras del Señor. No sé si la tomaste el domingo pasado o la tomás todos los domingos. Cada día que tomamos la cena es un momento único, es irrepetible, y no sabemos si la vamos a poder volver a tomar por diferentes razones. Puede ser porque ya no estemos en este mundo, puede ser porque Cristo venga a buscar a su iglesia y ya no estemos. Y tenemos que darle a cada cena ese momento único de reflexión, de contacto, de comunión con el Señor. Dice, esto es mi cuerpo que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. Y vamos a avanzar un poquito más. Y yo quisiera que, terminando un poco y cerrando esta reflexión, veamos 3 actitudes de Dios hacia su pueblo. Si bien esto está referido al libro de Éxodo, las mismas actitudes que tuvo el Señor como para librarlos y para organizar esa cena pascual, lo tiene también para cada uno de nosotros hoy. Dice, mucho tiempo después murió el rey de Egipto. Los israelitas, sin embargo, seguían lamentando su condición de esclavos y clamaban pidiendo ayuda. Sus gritos desesperados llegaron a los oídos de Dios, quien al oír sus quejas se acordó del pacto que había hecho con Abraham, Isaac y Jacob. Y fue así como Dios se fijó en los israelitas y los tomó en cuenta. Y aprendemos de estos 2 textos 3 verdades importantísimas, o 3 actitudes que tuvo Dios hacia su pueblo y lo tiene hacia nosotros. En primer lugar, dice que Dios escuchó el clamor de su pueblo. Su pueblo estaba en esclavitud, estaba siendo oprimido, su pueblo estaba siendo asesinado, torturado. Era terrible la situación del pueblo. Y dice que Dios escucha el clamor de su pueblo. Qué maravillosa la misericordia de Dios, pero yo pienso en cada uno de nosotros. Yo no sé cómo llegaste al Señor vos, ni cuándo, ni en qué condiciones, pero sí podemos, cada uno de nosotros, contar nuestro testimonio, y cada uno llegó de diferentes formas al Señor, con diferentes circunstancias de vida, algunos quizás con la vida más destruida que otros, pero con una realidad: el pecado estaba haciendo aquello que nos esclavizaba. El pecado estaba gobernando, estaba esclavizando nuestra vida. El pecado nos llevaba a hábitos que nos esclavizaban y de los cuales no podíamos librarnos. Tratamos y no pudimos librarnos. Quizás nuestra condición no fue tan extrema, pero sí, en nuestro corazón
faltaba paz, faltaba armonía. Nos dábamos cuenta que había un vacío profundo en nuestro interior que tan solo Dios podía llenar. Y cada uno, de diferentes formas, llegó al Señor. Y cada uno, la historia de salvación la empezaste a escribir en una forma distinta a la de tu hermano. Por eso la cena del Señor cada domingo y cada momento que participo es distinta. Porque la relación con Dios es única, es personal, es particular. El lenguaje, las emociones, la forma de comunicarte con Él no es la misma que la que tengo yo, la que tiene otro. El momento en que recibiste al Señor no es el mismo. Pero sí podemos decir algo, que hubo un momento en el que el Señor escuchó mi clamor, escuchó tu clamor y no lo desoyó. Envió a su Hijo, a su amado Hijo, el Señor Jesucristo, para participar de sangre y de carne, para que fuera entregado en la cruz del Calvario, derramando su sangre y su cuerpo clavado allí en la cruz. Nunca pienses que Dios no te escucha. No sé cómo venís en este día a la iglesia, cómo está tu vida, pero Dios te escucha, Dios te ama, y te ama tanto que entregó al Señor Jesucristo por vos en la cruz. En segundo lugar, Dios se ha acordado de su pacto con los patriarcas. Dice, yo me acordé, el Señor se acordó de los pactos con Abraham, Isaac y Jacob. Y no quiere decir que Dios se haya olvidado o haya tenido amnesia en este aspecto, sino muy por el contrario. Esa palabra significa que era el momento adecuado en que ese pacto se hiciera realidad. Porque aún en todos esos años de esclavitud en Egipto, Dios nunca los abandonó. Y me lo habrás escuchado decir muchas veces. A veces estamos oprimidos por las pruebas, oprimidos por la angustia. Estuve hablando varias veces de Deuteronomio 8, versículo 2, cuando el Señor dice que los probó y los angustió para saber qué había en su corazón. Y evidentemente Dios a su pueblo a veces lo prueba, a veces lo angustia, lo hace pasar por momentos difíciles en los cuales no le encontramos a veces un sentido. Pero como decía en el mensaje cuando hablé de que cuando Dios calla, el domingo pasado, no el anterior, cuando Dios calla, Dios produce esos silencios para que le busquemos más. Pero produce esos silencios y parece que se escondiera, pero Él siempre está. Y en esos años en los cuales el pueblo estaba esclavo y quizás ya ni se acordaba de su Dios, quizás había pensado que Dios le abandonó, Dios estaba presente, Dios los estaba observando, Dios estaba escuchando su clamor. Y era el momento de renovar el pacto, era el momento de que se cumpliera el pacto y los sacara de Egipto. Y de la misma forma, la cena pascual del Señor, Él dijo, esta es la sangre del nuevo pacto. No el pacto antiguo, no el pacto hecho con Moisés, no el pacto de los patriarcas, sino un pacto distinto, un pacto diferente en la sangre de Cristo. Es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Eres el Cordero de Dios, no el pascual, sino Él a través de su propia vida, que estaba dispuesto a ponerlo en la cruz del Calvario. Nos dice Hebreos que durante mucho tiempo se ofrecieron sacrificios, sacrificios y sacrificios, ofrecía el pueblo de Dios, el pueblo hebreo. Pero ninguno de ellos satisfacía plenamente la justicia y el deseo de Dios de estos sacrificios. Y tan solo cubría el pecado del pueblo, perdonaba los pecados del pueblo. Pero dice que el Señor Jesucristo entró una sola vez y para siempre delante de Dios, llevando su propia sangre, un único sacrificio que no perdona el pecado, que no cubre el pecado, sino que lo quita directamente. La sangre de Cristo no solo nos limpia, sino que el sacrificio de Cristo quita el pecado de nosotros y el poder del pecado de nuestra vida. El nuevo pacto hecho en su sangre, un pacto distinto, un pacto de amor, un pacto donde no había que sacrificar un animalito, un pacto donde el precio era una persona y esa persona fue nuestro amado Salvador. Por eso cuando participo de la copa y del pan, no puedo más que dirigir mis ojos al Gólgota, pensar en el Señor y pensar que Él se acordaba de mí, que Él siempre se acordó de mí, que nunca dejó de pensar, aun cuando yo no le conocía, aun cuando era niño y no tenía ni conciencia de todo esto.
El Señor tenía propósitos para mi vida. El Señor tiene propósitos para tu vida. No sos tan solo la consecuencia de una relación sexual. Dios tiene un propósito para tu vida y Dios quiere que le conozcas, que le entregues tu vida para que pueda cumplir su propósito en vos. Y vas a tener plenitud, y vas a tener felicidad, y vas a encontrar el sentido de la vida. Qué triste llegar a los últimos momentos de vida y decir, ¿para qué viví? ¿Para qué viví? No saber para qué estoy en la tierra, no saber para qué salgo todos los días a trabajar y me vuelvo loco con los precios y me vuelvo loco con la economía y la inseguridad y todo eso. ¿Eso es tu vida? ¿Tu vida es tener hijos y nietos? Y uno se goza por eso. Si no, pregúntenmelo a mí. Pero ¿es esa la vida? No. Dios ha preparado para nosotros una vida trascendente, una vida abundante y una vida eterna. Y tan solo la vas a encontrar cuando cumplas el propósito de Dios para tu vida. Un propósito que va mucho más allá de todo esto, mucho más allá de lo temporal, porque es un propósito que se proyecta hasta la eternidad. Dios oyó el clamor, Dios se acordó del pacto. Y por último, Dios ha mirado a los hijos de Israel, es decir, puso sus ojos sobre ellos en una actitud de misericordia y paternal. El sufrimiento de su pueblo no le resultó ajeno. Y yo quisiera en este momento, para terminar, que pienses qué es aquello, como decía el domingo pasado, que hablamos de cuando Dios calla, qué es lo que te preocupa, qué es lo que te aflige. ¿Qué es aquello que pensás que vos por vos mismo no podés superar? Yo te invito a que pienses que hay alguien que te está mirando, pero no mira lo que miro yo, mira tu corazón, mira lo que te está pasando y te conoce mejor que nadie, aún mejor que vos mismo, y sabe qué es lo que necesitas, sabe qué es lo que te aflige, sabe qué es lo que te preocupa. Yo te invito a que lo pongas en las manos de este Dios tan amoroso que entregó a su Hijo por vos. Y que dice que con Él nos va a dar todas las cosas, no algunas, todas, que conoce nuestras necesidades y está dispuesto a suplirlas, que está dispuesto a que nuestra angustia, nuestro dolor lo pongamos sobre las espaldas del Salvador, porque Él tiene cuidado de nosotros. ¿Qué te preocupa? ¿Qué te aflige? Ponelo en las manos de Dios. Ese Dios que oye tu clamor, ese Dios que se acordó de vos y envió a su Hijo amado a morir en la cruz del Calvario, pero también ese Dios que te mira con misericordia y es nuestro Padre Celestial. Es tan simple lo que voy a decir, pero es tan gráfico. Como padres, ¿qué no haríamos por nuestros hijos? Estaríamos dispuestos a poner nuestra vida por ellos. ¿Cuánto más te parece tu Padre Celestial, que tiene todo el poder, está dispuesto a hacer por vos? Dice el Evangelio de Juan capítulo 8, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. El pueblo de Dios en Egipto fue libre de la esclavitud. Caminó hacia una tierra prometida. Nosotros, a través de la obra de Cristo, esta Pascua, nuestra Pascua que es el Señor, hemos sido libres de la condenación del pecado. Hemos sido justificados delante de Dios. El Señor pagó el precio que vos y yo teníamos que pagar delante de la justicia de Dios por nuestros pecados. Y vamos camino a la patria celestial, vamos camino a nuestra tierra prometida. Y el Señor está a nuestro lado. Y el Señor nos ama y nos ha dado la libertad para que estemos libres de temores, libre de nuestro pasado, libre de culpabilidad, libre de aquellas cosas que atentan contra nosotros y que nos impiden avanzar en la vida, desarrollarnos como seres humanos, desarrollarnos como cristianos. El Señor dijo, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Vamos a tener una palabra de oración cerrando esta parte, luego tendremos, seguís vos Esteban, luego sigue Esteban, pero quisiera que pensemos cada uno cuál es nuestra situación delante de Dios. Hoy van a tener la posibilidad de tomar de los símbolos a aquellas personas que han creído en el Señor Jesucristo como su Salvador, que le han dado su vida
y que han sido bautizados de acuerdo a lo que la palabra de Dios nos dice, el bautismo por inmersión en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y también vamos a poder ofrendar, porque la palabra de Dios nos dice que de lo mucho que hemos sido bendecidos, también tenemos que ser partícipes de la obra de Dios. Tanto el pan como la copa como la ofrenda es un sacrificio espiritual. No lo hacemos por obligación, lo hacemos por gratitud. Y lo hacemos porque estamos en deuda con Dios, en todo sentido. Y aún nada de lo que tenemos, o todo lo que tenemos, no es nuestro. Es todo absolutamente de Él. Y si vos todavía no entregaste tu vida al Señor, si vos todavía no sentís esa opresión del pecado, esa esclavitud del pecado, si querés ser verdaderamente libres, yo voy a tener en este momento una oración y te voy a pedir que si vos querés recibir ¿la salvación de qué? La salvación de una eternidad lejos de Dios, la salvación de una vida lejos de Dios, la salvación de un lugar donde dice que todos aquellos que rechacen la oferta del amor de Dios en la persona de Jesucristo van a ser condenados. Porque Dios es injusto, no. Porque nuestros pecados nos condenan delante de Dios. Como siempre digo, el mejor indicativo de eso es nuestra conciencia. Cuando apelo a mi conciencia, me acuerdo de cuántas cosas sucias he hecho, de cuántas cosas malas he hecho en mi vida. ¿A ustedes les parece que puedo entrar en la presencia de un Dios santo, puro, cargando con ese pecado? Ponelo en las manos de Dios. Deja que la sangre de Cristo lo limpie y empecé a vivir una nueva vida.